Efectivamente, la complicación más frecuente de los pacientes con uveitis son las cataratas, ¿no? Y la cirugía de las mismas va a ser exitosa en la mayoría de los casos, pero tenemos que tener en consideración ciertos detalles para que así sea, ¿no? La siguiente, y eso vamos a hablar en esta charla. ¿Por qué? Porque en primer lugar estos pacientes van a presentar alteraciones anatómicas que van a requerir una serie de manipulaciones en el ojo, ¿no? Y eso va a generar una inflamación postoperatoria. Y además el ojo de por sí ya tiene la predisposición a inflamarse, y la inflamación es la que finalmente, si no es bien controlada, va a complicar el resultado de estos pacientes. La siguiente, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un postoperatorio inmediato de un paciente de estos. Con frecuencia hacen bastante reacción inflamatoria con fibrina en cámara anterior, y esa fibrina es como goma, ¿no? Y tiende a pegar los tejidos, el iris se pega contra el lente, puede haber una seclusión pupilar. La siguiente, si eso no se controla bien, la siguiente, por favor. Si eso no se controla, la siguiente, Manuel, puede darnos problemas como este, por ejemplo, ¿no? Que se ha hecho como una membrana ahí alrededor de la pupila y encima del lente, que complican la visión del paciente. La siguiente. Y este es un ojo, por ejemplo, en el que ya se ha ido la tisis bulbi, ¿no? Se ha hecho como una membrana alrededor del lente intraocular, y esto se ha ido hasta el cuerpo ciliar y lo ha desprendido, y luego se ha ido la tisis, luego de una cirugía de catarata. Entonces, todo esto debido a que no se ha controlado bien la inflamación, ¿no? Antes y luego de la cirugía. Entonces, eso es lo más importante, controlar la inflamación. La siguiente, por favor. Entonces, los pasos para el éxito en la cirugía de catarata en pacientes con uveitis, la siguiente, ¿no? Lo principal es controlar la uveitis antes de la cirugía. No deben entrar a un paciente que está con la inflamación activa, no deben entrar a la cirugía en ese momento. La siguiente, por favor. Hay que evaluar bien al paciente para ver qué complicaciones puede tener aparte de la catarata. La siguiente. Tiene que haber una cirugía limpia, lo más limpio posible, para inflamar lo menos posible el ojo. La siguiente. Hay que controlar nuevamente la inflamación agresivamente, ¿no? En el postoperatorio inmediato y en el largo plazo, que eso es lo que muchas veces nos olvidamos, y ahí es donde el paciente empieza a complicarse. La siguiente. Hablemos un poquito del control de la inflamación. La siguiente. Obviamente hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? De qué uveitis tiene el paciente. Eso implica una serie de exámenes, de evaluación adecuada del paciente, y darle un tratamiento efectivo de acuerdo a eso, ¿no? La siguiente. La cosa es que el paciente tiene que estar con el ojo desinflamado los 3 meses previos a la cirugía. Tenemos que lograr eso para poder operarlo de forma más segura. Ya acuérdense de eso. Ese es un consenso ya internacional y que realmente da buenos resultados. La siguiente. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, la idiosinclitis heterocrómica de Fuchs, ¿no? Van a ver ustedes estos pacientes que de vez en cuando vienen con catarata, y es una uveitis que no es muy agresiva y que se puede operar. La catarata se puede operar con la uveitis activa y van en general muy bien. Y obviamente las uveitis facoantigénicas, ¿no? Son pacientes que tienen cataratas traumáticas o en los cuales se ha roto la cápsula y han hecho una uveitis por el cristalino que está expuesto. Tienen que sacar el cristalino para que se cure la uveitis, y ahí se entra con el ojo inflamado, no queda otro. La siguiente, por favor. Esta es una idiosinclitis heterocrómica de Fuchs, un poquito para recordar. Estos pacientes tienen una uveitis que el paciente no nota que tiene uveitis, porque el ojo realmente no da muchos síntomas hasta que hacen catarata, ¿no? Pero ustedes reconocen a estos pacientes porque tienen el iris aplanado, ¿no? Miren el otro ojo como tienen las criptas, el iris, pero este ojo por la uveitis crónica hace como una especie de, como si hubieran planchado el iris, y de esa manera ustedes reconocen que es una idiosinclitis de Fuchs
Y este paciente se opera como un paciente normal de catarata y va muy bien, ¿no? La siguiente. Tiene estos precipitados estrellados en toda la córnea también. Esto es característico de estos pacientes. La siguiente. La siguiente, por favor. Hay que evaluar bien estos pacientes, ¿no? Porque pueden tener varias complicaciones. Una de ellas que es muy común es el glaucoma, ¿no? Muchos pacientes por los corticoides, por la misma uveitis hacen glaucoma y hay que evaluar esto previamente. La siguiente. Pueden tener edema macular, que es otra de las complicaciones frecuentes en las uveitis. La siguiente. Pueden tener cicatrices en la mácula y eso hay que explicar al paciente, ¿no? En cuanto al pronóstico visual que van a tener luego de la operación. La siguiente. Opacidades vítreas también, a veces requieren vitrectomía estos pacientes junto con la operación de catarata o en el corto plazo, luego de la misma. La siguiente, por favor. Tengan mucho cuidado pacientes con uveitis que están con el ojo hipotónico, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es esto de acá? ¿Algunos colegas? ¿Perdón? Este ojo es un ojito con uveitis y está hipotónico. ¿Por qué está hipotónico? ¿Qué es esto de acá? Aquí debería estar la zónula, ¿no? Este es un VM, una ecografía del doctor Mario Latorre. Es una ecografía del segmento anterior y esto debería ser transparente. Aquí está la zónula, pero de una masa inflamatoria. Es una membrana ciclítica, ¿no? El producto de la uveitis crónica se ha formado encima del cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar no produce humor acuoso. Si ustedes operan de catarata de este paciente, una posibilidad es que la misma inflamación termine de dañar el cuerpo ciliar y el ojo se vaya a la tisis. Entonces hay que advertirle eso al paciente, ¿no? Ojito con hipotonía, hay que sospechar en esto y hacerle un VM para saber a qué nos enfrentamos. La siguiente, por favor. Pueden haber desprendimientos de retina. La siguiente. Entonces, todo esto es importante, evaluar bien al paciente, hacer una ecografía, si no vemos el segmento posterior, ver si tiene glaucoma y según eso ya hacer un plan quirúrgico, ¿no? Hay que estar preparados con dilatadores pupilares, hacer maniobras para poder manejar estas alteraciones anatómicas del paciente. La siguiente, por favor. Otra cosa que en la mayoría de los casos se puede poner un lente intraocular, eso es lo ideal, ¿no? Para que el paciente vea bien. Pero hay algunos casos donde no va a ser posible eso. La siguiente. Y eso tenemos que identificarlo, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un paciente con una uveitis, ¿no? Que vamos a operar de catarata, hay que ver si ese paciente se le va a poder controlar la uveitis en el largo plazo, ¿no? Si tiene un paciente que viene con una uveitis que hace sinequias, hace hipopio a repetición y ustedes no lo controlan y le operan la catarata, ese ojo va a ir mal después de la operación. Simplemente van a inducirle más inflamación y va a ir mal. Entonces en esos casos, o pacientes que vienen de provincia, ¿no? Con uveitis recurrentes que van y vienen de provincia, si ustedes no lo pueden controlar bien y se tiene que operar de cataratas porque no ve, pues una vez que controla la inflamación es posible no ponerle un lente, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que poner el lente en saco capsular de preferencia. La siguiente, ¿no? Y como les digo, ¿no? En casos que no se pueda controlar la uveitis en el largo plazo, son pacientes que vienen que no son regulares en sus controles, sobre todo si son uveitis exudativas, ¿no? Que producen sinequias, que son recurrentes. En esos pacientes mejor es no ponerle lente muchas veces. Y antes se decía que en los niños con AR, con artritis reumatoidea juvenil, estaba contraindicado poner lentes intraoculares. Pero actualmente hay fármacos que controlan bien las uveitis en estos pacientes y se les puede poner lentes intraoculares. La siguiente. Este es un paciente que operamos, por ejemplo, y lo dejamos afáquico, porque ni siquiera había dónde ponerle lente, ¿no? El saco estaba con una fibrosis, no había espacio para poner lente intraocular ahí. Y un lente cámara anterior ahí no es bueno porque induce inflamación, induce sinequias. Mejor dejarlo fáquico. La siguiente. Y este paciente estaba ciego antes de la operación y ahora con sus lentecitos de afaquia ve muy bien. Entonces, la idea es esa, ¿no? Evaluar al paciente, ver qué posibilidades hay
Uno a veces por querer hacer la cirugía perfecta le hace daño al paciente. La tendencia es ponerle su lente intraocular, pero controlando bien la uveitis en el largo plazo. Si no se puede hacer eso, mejor es dejarlo así. La siguiente. ¿Qué tipo de lentes son los ideales o los más indicados para estos pacientes? Lo que usamos más son los lentes acrílicos, ¿no? Plegables y hidrofóbicos. Digamos, son los que mejores resultados dan en la mayoría en la experiencia y en la literatura, ¿no? Los hidrofóbicos. Los de PMMA también se pueden usar y dan resultados bastante buenos. Incluso se puede hacer extracapsular en estos pacientes con lentes de PMMA. Pero los que mejor van son los hidrofóbicos. No usen hidrofílicos. Hay literatura en la cual dicen que en estos pacientes los hidrofóbicos, digamos, van bien porque se pegan a la cápsula posterior, ¿no? Son más pegajosos, se pegan y hacen menos opacidad de cápsula posterior. Pero se depositan, las células inflamatorias a veces se hacen como precipitados en el mismo lente y eso fastidia un poco. En cambio, los lentes acrílicos hidrofílicos no se pega mucho las células en el lente, no se forman estos precipitados porque es un poco más resbaloso el lente, ¿no? Pero sí hacen opacidades en la cápsula posterior porque no se pega el lente a la cápsula posterior y ahí entre el lente y la cápsula prolifera tejido. La siguiente. Yo tuve la mala idea de ponerle un lente hidrofílico a un paciente con iridocilitis heterocrómica de Fuchs, ¿no? Que se supone que van muy bien, y le puse un lente acrílico hidrofílico porque yo tenía la experiencia de que muchos pacientes con estas uveitis, los hidrofóbicos se tenían estas precipitados en el largo plazo, ¿no? Entonces le puse un lente hidrofílico, pero miren cómo se hizo. El doctor Velarde hablaba de antes de la fimosis capsular, ¿no? Y este paciente, después de algunos años que lo operé, miren cómo la cápsula se ha contraído, se ha pegado al lente y se ha empezado a contraer, ¿no? Ha empezado a contraerse y a doblar las patas del lente. Miren cómo las patas se están doblando sobre el mismo lente. Y aquí se ve ya la zónula, ¿no? Aquí hay una especie de dehiscencia zonular, arriba también. Este es el borde de la cápsula, del saco capsular, y aquí es zónula. O sea, todo se está contrayendo y el lente está un poquito endonesis, ¿no? Aquí el riesgo que este lente en algún momento se caiga y se vaya al vítreo, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es porque el lente adentro no está pegado a la cápsula. Como es el lente hidrofílico, no se pega a la cápsula, entonces no le da un soporte, no se queda ahí, y la cápsula se contrae y el lentecito obedece a todo, ¿no? Si estuviera endurecido ahí y todo pegado sería mejor, según lo que yo pienso. Entonces, en general, lo recomendable es usar lentes acrílicos hidrofóbicos. La siguiente, por favor. Otra cosa importante es preparar al paciente, ¿no? Como les decía, 3 meses tiene que estar el paciente sin uveitis, pero los 3 días anteriores hay que reforzar el tratamiento antiinflamatorio dándole prednisona por vía oral. La siguiente. O alternativamente, la siguiente, Manuel. Alternativamente se le puede poner corticoides locales como perioculares de triancinolona o incluso intravítreas. En la misma cirugía se le puede poner intravítrea triancinolona, teniendo cuidado que no tenga glaucoma o no se le sube la presión, ¿no? La siguiente. Y 2 días antes de la operación, gotearlos con acetato de prednisolona cada 2 horas, ¿ya? Para que el ojo entre lo más desinflamado posible y ainestópicos. La siguiente. En pacientes que han tenido antecedentes de toxoplasmosis, hay un gran porcentaje que se reactiva la toxoplasmosis con la cirugía de catarata. Hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Y se puede prevenir dándoles al paciente Bactrim Forte, una tableta cada al día, ¿no? Desde 3 días antes de la cirugía y hasta 1 mes después de la misma. Y eso previene la recurrencia de la toxoplasmosis. La siguiente. Igual en la uveitis herpética, se reactiva la uveitis con la operación y se puede prevenir dándoles aciclovir. Si es simple, 400 miligramos, y si es torcer, 800 miligramos cada 12 horas. La siguiente. La cirugía, como les decía, tiene que ser, pues, la siguiente, por favor, ¿no? Tiene que ser una cirugía en la cual vamos a tener que hacer varias maniobras dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos estas sinequias, ¿no?
son difíciles. Al principio hay que hacer varias maniobras. Si ustedes no pueden abrir la pupila simplemente con un ganchito, tienen que es porque, miren, tiene como un anillo fibrótico alrededor de la pupila y hay que irlo arrancando, ¿no? Pero a pesar de eso, muchas veces no se abre la pupila y tenemos que hacer pequeñas esfienterotomías, ¿no? Para que la pupila esté un poquito más relajada. Y aún así, no tenemos un espacio adecuado para operar. Y en esos casos, bueno, ya habiendo liberado las membranas que están pegadas en el borde pupilar, tenemos que usar ganchos de iris de todas maneras, ¿no? Entonces aquí ya estamos usando los ganchitos, ¿no? Esto es parecido a la cirugía que mostró el doctor Velarde. Muchas veces, bueno, aquí obviamente todas estas maniobras las hemos hecho con viscoelástico y ahora se pone el azul de tripán debajo del viscoelástico y se unta, ¿no? Para que se tiña la cápsula. Y miren aquí como la cápsula, estamos tratando de hacer una capsulorhexis y aquí ya no podemos seguir avanzando porque la cápsula está fibrosada, está hecho como un plastrón ahí como que para y ya no se puede seguir. Entonces cuando pasa eso, hay que cortar nomás con una tijera vanas, ¿no? No queda otra opción. Lo bueno es que estas partes duras tienden a ser estables, no se corren durante la facomulsificación porque está todo fibrosado, ¿no? Si ustedes no hacen una capsulorhexis continua en un paciente con catarata normal, esa parte que no está continua se va a desgarrar hacia atrás. Pero en estos casos, aparentemente ahí hay fibrosis y ya no se hace, eso estabiliza la capsulorhexis. Bueno, miren, esta es una catarata muy bien dura y poco a poco con paciencia se va logrando es importante sacar bien todos los restos del cristal, de la corteza, ¿no? Porque si quedan esos restos van a producir inflamación y como ya vimos eso no ayuda a la evolución de estos pacientes. Ahí está el blende puesto y la cirugía sale bien. La siguiente. Ahora, luego de la cirugía hay que continuar con los corticoides e irlos bajando progresivamente, tanto sistémicos como tópicos. La siguiente. Midriático como ciclopentanato o atropina, la siguiente, para evitar sinequias. Si tienen este problema de fibrina al día siguiente, hay que intensificar la dosis de corticoides, ¿no? Darles el prednisolona cada hora, incluso pueden inyectar triamcinolona subconjuntival, medio centímetro subconjuntival, y eso ayuda bastante a disolver esa fibrina. La cosa es que esto desaparezca pronto. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. TPA, que es el activador de plasminógeno, es difícil de conseguir, pero se puede inyectar intracandularmente para disolver la fibrina también. La siguiente. La siguiente. Estas cataratas como estas, la siguiente. En el postoperatorio inmediato quedan bien. La siguiente. Entonces, por último, decíamos que otro de los detalles es controlar la uveitis en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? Porque uno a veces opera la catarata y cree que ahí quedó la cosa, pero no, ahí es donde hay que insistir al paciente que se controle su uveitis, sobre todo si son uveitis que producen sinequias, que producen mucha distorsión en el segmento anterior. Uveitis por HLA27, BKH, oftalmia simpática, todas estas uveitis son las que tienen el peor pronóstico si no se controlan luego de la operación. La siguiente. Muy bien, entonces para terminar, ¿no? Recordarles estos pasos: controlar bien la uveitis antes de la cirugía, evaluar bien al paciente, una cirugía depurada y un control agresivo. Eso no se olviden, por favor, de la inflamación postoperatoria en el corto y sobre todo en el largo plazo. Advertir al paciente que tiene que controlar su uveitis mientras dure, ¿no? Muy bien, muchas gracias.